Bueno, muchas gracias. Gracias por atender esta conferencia de prensa. Nos acompaña el senador Luis Sánchez, la diputada federal Malú Micher, el senador Zoé Robledo, el diputado federal Mario Carrillo, el diputado de la Asamblea Legislativa Adrián Michel y nuestro amigo Pablo de Antuñano. El objetivo de la conferencia del día de hoy es reafirmar la idea que se ha planteado ya de que la reforma energética tiene que ser sometida a un referéndum. Las iniciativas de participación, de consulta popular, ya están establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sabemos que se tienen que reglamentar esta reforma política que se publicó desde el año pasado antes del 9 de agosto. Como ustedes saben, el día de hoy se publica en la Gaceta Parlamentaria, aquí en la Comisión Permanente, ya las propuestas de iniciativas de la reforma política que presentamos un grupo de senadores de Acción Nacional y del PRD. Y ya viene ahí una ley, una iniciativa de ley de participación ciudadana para reglamentar la consulta popular. Lo que queremos es que coincida en que se haga esta legislación, se regule la consulta popular y que tengamos como primer ejercicio la reforma energética. Hace muchos años el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera y fue prácticamente un referéndum popular informal, porque hay testimonios gráficos y en la historia de cómo miles de mexicanos acudieron a apoyar la decisión del presidente Cárdenas, incluso aportando parte de su patrimonio. Y ahora no puede suceder lo contrario, que se revierta la propiedad del gobierno, la propiedad estatal de nuestro patrimonio, el petróleo, sin que se consulte a la gente. Nos parece que es insuficiente la participación, en este caso, solamente de los legisladores y del Ejecutivo. Si es una decisión tan relevante, tiene que participar la gente. La energía, va a determinar en buena parte el futuro de nuestro país y tenemos que darle además una visión intergeneracional a la riqueza petrolera, de tal manera que es una dimensión, es una reforma de tal dimensión y tan importante que tiene que pasar por la decisión de la gente. ¿Qué queremos entonces? Reafirmar esta petición, que además también ya lo ha hecho el partido, de que no sea una consulta, nada más, de carácter informativo, que sea vinculatoria y que sea organizada por la autoridad electoral federal, que haya la información suficiente, la publicidad necesaria para que la gente participe y que los resultados sean vinculatorios. Esa es la petición que estamos haciendo un grupo de senadores, diputados federales, diputados también en la Asamblea Legislativa. Es un llamado que queremos hacer para que no caminemos en una reforma energética sin la participación de la gente. Le voy a pasar la palabra a mi compañero Luis Sánchez. Bien, muchas gracias y saludo a nuestra compañera diputada Malú Micher, a nuestros compañeros diputados. Esta es oportunidad para hablar sobre la propuesta que nos da a conocer el PAN hace una semana sobre la reforma energética. A mí me parece que es muy oportuno que se debata ante la sociedad la propuesta que ellos hacen y que nosotros hemos hecho y la contrastemos. En principio puedo decirles que, por supuesto, son dos propuestas
que están opuestas totalmente, radicalmente opuestas. La izquierda siempre se ha caracterizado por un sentimiento nacionalista y lo hemos hecho patente también en la propuesta que hemos dado a conocer sobre la reforma energética que el país necesita. Pero es oportuno ir a desmenuzar la propuesta del PAN. Y en la propuesta del PAN hay muchas mentiras. Primero, ellos en este documento, que es su documento que dieron a conocer en sus láminas, yo lo tomo como la base para esta discusión. Y podremos ir desmenuzándolo poco a poco, tal vez en una conferencia de prensa es demasiada información para poderla darla a conocer con detenimiento para que se entienda, pero voy a abordar solamente 5 aspectos que nos parece son 5 mentiras. Ellos dicen que México requiere una inversión de 50,000 millones de dólares al año en la industria petrolera. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, puedo decirles que las 5 principales empresas líderes mundiales petroleras, en su conjunto, en el 2011 invirtieron 157,812 millones de dólares en todo el mundo. En todo el mundo, 157,000 millones de dólares. Y aquí los panistas dicen que en México se va a invertir 50,000 millones de dólares, o sea, una tercera parte de lo que invierten las principales petroleras en todo el mundo, aquí en México. Es totalmente falso. Se cae por sí sola esta afirmación. Y luego nos dicen que con una inversión de este tipo habrá la creación en un año de 100,000 empleos. Es absolutamente absurdo, es ridícula esta afirmación. Las empresas petroleras internacionales están tan consolidadas que ya no están generando gran cantidad de empleos. Y si lo comparamos con el número de empleos que va a tener que desaparecer de Pemex cuando entren estas petroleras, pues el balance seguramente que será contrario. Y si a esto le abonamos que los empleos que se pudieran generar con estas empresas participando en Pemex, pues no son mexicanos, sino que como ahora lo hacen, vienen de otros países, pues entonces hay una catástrofe. Así de claro. Luego nos dicen que no se está privatizando, que no hay privatización, ni siquiera se venderá un tornillo. Y nos hablan de la renta petrolera, que seguirá siendo de los mexicanos, y nos hablan de concesiones. ¿Qué es una concesión? ¿Qué es un contrato de concesión? Ellos dicen que habrá concesiones para la exploración, la explotación, para la refinación, para el transporte, para todo. Y dicen que no se vende nada. Bueno, a ver, un contrato de concesión. Cuando a una empresa se le otorga una concesión de este tipo de explotación petrolera, en el contrato, por supuesto, se establece que este parámetro que se le va a dar geográfico para que explote, esa empresa tendrá que comprobar que ahí hay reserva petrolera para que ellos puedan ir a vender eso que han encontrado de petróleo. Y cada empresa en todo el mundo, esto es en todo el mundo, registra eso que encontró de reserva petrolera como parte de sus activos en sus libros contables. Esto hace que esa empresa sea propietaria de ese espacio y de ese producto. Y sí y solo así, las empresas pueden tener inversionistas que se interesen en ese negocio y pueden atraer, por supuesto, empréstitos bancarios, porque están soportando con una garantía, y no podría ser de otra manera si no es de su propiedad, o con
características que le hacen de su propiedad por 30, 40, 50 años. Solo así le entran las empresas. Luego nos dicen, en cuanto a que no hay refinación en México, se tiene que importar el 50% de la gasolina que se consume en México. ¿Esto es cierto? Sí, pero porque nosotros no hemos invertido en refinación, y ahí estaban los recursos ya destinados para la refinadora de Tula. A ver, si nosotros abrimos esto a la iniciativa privada, ¿qué creen ustedes que van a hacer las empresas internacionales? ¿Construir refinerías en México o aprovechar las refinerías que están en la frontera sur de Estados Unidos, que ahí las tienen y que al día de hoy no están prácticamente trabajando? Pues es obvio que no van a venir a crear una refinería, que van a utilizar lo que hay de capacidad instalada en la frontera sur de Estados Unidos y nos van a traer la gasolina desde allá. El problema es este. Además de eso, de que no van a venir a invertir aquí, eso es falso. El problema es, ¿y los combustibles, el precio de los combustibles va a estar libre? ¿Como allá? ¿Como en muchos otros lugares? ¿No? Bueno, esto y muchas más, es que es muy amplio, insisto, pero de entrada, esto lo pongo a consideración de ustedes, es las mentiras del PAN. Y el PRD, por supuesto que sigue sosteniendo que Pemex, con autonomía presupuestaria, con un nuevo régimen fiscal y con autonomía de gestión, puede ser una empresa mucho mejor de lo que es hoy. Esa es una afirmación que nosotros podemos sostener también con números. No solamente es una afirmación al aire, no, con números podemos sostener que Pemex, hoy que está dando el 71.5% de sus ganancias por anticipado a la nación, podemos sostener que la iniciativa privada en estas concesiones, por supuesto que no estarían dando el 71.5% de sus ganancias a la nación por anticipado. Eso es perder la renta petrolera en México. Por lo tanto, esa propuesta del PAN es retroceder en la historia a la época de Porfirio Díaz, ni más ni menos. Gracias. Senador Zoe Robledo. Muchísimas gracias, muy buenos días, diputada, diputados, compañeros senadores. Déjenme comentar muy brevemente las dos razones por las que me encuentro hoy aquí respaldando también esta propuesta de referéndum. Primero, porque estoy convencido que una decisión colectiva, una decisión de consenso en un tema tan importante para el país es lo único que nos garantiza que esta sea una buena decisión, y es lo único que nos garantiza que el trazo que estamos haciendo en este momento y que involucra a muchos millones de mexicanos, no solo hoy, sino los mexicanos del futuro, tiene que ser tomada de esta manera. Tenemos que pensar mucho más allá en términos de lo que significa la democracia representativa. Es un momento de desafío para nuestro sistema político y creo que debemos de ser lo suficientemente responsables y creativos para dar las respuestas colectivas, repito, que la gente, que la sociedad demanda y necesita. La segunda razón por la que me encuentro aquí es porque estoy convencido también que esta es una causa que une a la izquierda en México. Estoy seguro que más allá de diferencias que muchas veces son de carácter temporal, esto es lo que nos puede convertir realmente en la opción moderna que siempre hemos buscado. Déjenme compartir con ustedes que el día de hoy he presentado una excitativa para las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Estudios Legislativos Primera,
para que sesione a la brevedad y dictamine el tema de la regulación de la reforma política antes del plazo del 9 de agosto. El hecho de que el plazo no tenga sanciones no significa que es una puerta para incumplir la ley, no significa que sea una puerta de salida o de escape para no cumplir con nuestra responsabilidad legislativa. Estoy también convencido que el referéndum tiene que ser vinculatorio, ya lo mencionaba el senador Mario Delgado, por una simple y sencilla razón. Los problemas en una democracia se resuelven con más democracia. Creo que con esa idea y esa causa podemos hacer frente a estas intenciones que ya mencionaba el senador Luis Sánchez y realmente convertir este momento que vive la nación en una oportunidad para poner a prueba nuestro sistema político y para realmente dar nuevas soluciones a las decisiones que innegablemente tienen que ser colectivas. Por eso mi respaldo a esta propuesta de referéndum vinculatorio para la reforma energética.